Ahora, 3i Atlas ha alcanzado la estabilidad total y su eje está orientado hacia la Tierra. Esto no es una metáfora, ni una interpretación libre, ni una lectura sensacionalista. Es un hecho técnico que ha comenzado a aparecer de forma consistente en observaciones recientes y, curiosamente, apenas se discute fuera de círculos muy específicos. Un objeto interestelar, procedente de fuera del sistema solar, ha dejado de presentar variaciones caóticas en su rotación y ha comenzado a mostrar un comportamiento estable, continuo y orientado. Y esta orientación no es aleatoria. Cuando hablamos de estabilidad total, estamos describiendo algo que, desde un punto de vista físico, no debería suceder fácilmente. En un cuerpo que ha soportado años, posiblemente millones, de perturbaciones gravitacionales, campos magnéticos, impactos microscópicos y cambios térmicos extremos, los objetos interestelares suelen girar erráticamente, con ejes inestables, precesión irregular y variaciones constantes de velocidad angular. Este es el comportamiento esperado. Este es el patrón observado. 3i Atlas no sigue este patrón. En las observaciones más recientes, realizadas a partir de mediciones fotométricas y análisis de variación de brillo, lo que emerge no es ruido, sino repetición, un ciclo limpio, un período de rotación constante, sin aceleración abrupta, sin pérdida de coherencia. El objeto ha entrado en un régimen de estabilidad que, según los modelos clásicos, esto requeriría un estado inicial extremadamente improbable, o algún tipo de corrección continua. Y luego viene la segunda pieza de información, aún más sensible. El análisis del eje de rotación indica que no está orientado aleatoriamente en el espacio. El vector principal de puntos 3i Atlas, con un margen de error cada vez menor, en la dirección del plano orbital de la Tierra. No hablamos de una alineación perfecta y milimétrica, sino de una orientación lo suficientemente precisa como para generar una seria alerta estadística. En pocas palabras, si fuera casualidad, la probabilidad ya habría disminuido con el tiempo. Eso no ocurrió. Este tipo de alineación no es común ni siquiera entre cuerpos formados dentro del propio sistema solar. Los asteroides y cometas experimentan torsión gravitacional, el efecto Yorev, chorros asimétricos y colisiones. Todo esto altera los ejes. En un objeto interestelar, este efecto debería ser aún más pronunciado. Lo que observamos es lo contrario. El orden surge donde se esperaría el caos. Ninguna agencia ha declarado públicamente que esto representa un riesgo. Ninguna declaración menciona una amenaza. Pero, hasta el momento, tampoco existe una explicación directa que resuelva el conjunto completo de datos. El lenguaje utilizado en los informes es cauteloso, técnico y fragmentado. Términos como anomalía, comportamiento atípico y necesidad de más datos aparecen con cada vez mayor frecuencia. Esto en sí mismo dice mucho, porque cuando la ciencia tiene una explicación sólida, la presenta. Cuando no, gana tiempo. El punto central aquí no es el miedo, no es el pánico. Coherencia física. Un objeto que mantiene una estabilidad rotacional prolongada y exhibe una orientación preferente no encaja fácilmente en modelos pasivos. Incluso las hipótesis naturales, como una distribución de masa interna extremadamente homogénea o una coincidencia geométrica temporal, empiezan a fallar al enfrentarse a la duración y consistencia del fenómeno. Y esto nos lleva a una conclusión incómoda. 3i Atlas no solo pasa de largo, se comporta. No hay señales detectables de emisión activa. No hay comunicación. No hay un enfoque agresivo. Pero algo persiste. Dirección. Mantener un eje no es trivial. Mantener un eje puntiagudo lo es aún más. Y lograrlo sin perder estabilidad con el tiempo requiere algo más que inercia. El silencio en torno a este detalle específico es curioso. Mientras se discuten la trayectoria, la composición espectral y la velocidad relativa, el tema de la orientación parece diluido, casi como una nota al pie. Pero ahí es precisamente donde reside la subversión de las expectativas, porque trayectoria explica dónde va algo. La orientación sugiere una intención funcional, aunque sea mínimo. Y eso es exactamente lo que estamos empezando a examinar ahora. Si esta alineación no es ruido, si esta estabilidad no es casualidad, así que lo que estamos observando no es solo un cuerpo interestelar inusual,
Es un comportamiento que exige una explicación más allá de lo automático. A continuación, desmontamos, uno por uno, los supuestos convencionales utilizados para normalizar este fenómeno, y mostraremos por qué plantean más preguntas que respuestas. Previamente establecimos el hecho central. El 3i Atlas no solo es estable, mantiene su orientación. Ahora es el momento de contrastar esta afirmación con lo que la ciencia realmente sabe, mide y ya ha encontrado en casos similares. Porque cuando una hipótesis es sólida, resiste la comparación. Y ahí es precisamente donde empieza la incomodidad. El primer argumento utilizado para normalizar el fenómeno es probabilidad geométrica. En teoría, cualquier objeto podría, por casualidad, exhibir una alineación temporal con la Tierra. El problema es el tiempo. Análisis fotométricos sucesivos muestran que la orientación del eje se mantiene constante a lo largo de múltiples ciclos de observación con una variación mínima. En objetos naturales, el efecto YORP, causado por la radiación solar, altera continuamente la rotación. En cuerpos pequeños, esto es rápido. En objetos interestelares, es caótico. Aquí no hay ninguna deriva mensurable. El segundo argumento es la ilusión observaciones. La idea es que estamos malinterpretando la curva de luz. Sin embargo, esta hipótesis se desmorona cuando los datos provienen de diferentes instrumentos, en diferentes ventanas temporales y con métodos de análisis independientes. Cuando varios observatorios convergen en el mismo periodo de rotación y la misma orientación aproximada del eje, el error deja de ser probable. Se convierte en una excepción estadística. Las comparaciones con Oumuamua y Borisov ayudan a poner el problema en perspectiva. Oumuamua exhibió aceleración no gravitacional, rotación caótica y brillo en constante cambio, una pesadilla para cualquier modelo simple. Borisov, en cambio, se comportó como un cometa clásico, chorros, asimetrías y pérdida de masa. Ninguno de ellos mantuvo una estabilidad prolongada, orientación mucho menos preferida. El 3i Atlas no encaja en ninguna de estas categorías. Algunos investigadores sugieren una distribución de masa interna extremadamente homogénea, técnicamente posible, pero estadísticamente poco común, más aún para un objeto formado fuera del sistema solar y expuesto a perturbaciones a lo largo de escalas de tiempo cósmicas. Otros plantean la hipótesis de un amortiguamiento rotacional natural. El problema es que el amortiguamiento no significa punto. La amortiguación reduce la variación, no crea dirección. Aquí es donde la discusión abandona el ámbito abstracto y se adentra en la vida cotidiana, porque la ciencia no solo opera con respuestas, sino con alertas. Cuando un conjunto de datos no cuadra, lo correcto no es ignorarlo, sino investigarlo. Y la historia de la humanidad muestra el coste de no hacerlo. Fenómenos inicialmente considerados ruidosos, desde las placas tectónicas hasta las partículas subatómicas, han redefinido nuestra visión del mundo cuando alguien decidió volver a observar. En nuestra vida cotidiana, hacemos lo contrario. Normalizamos lo extraño. Ignoramos lo que se desvía de la norma porque replantear las certezas requiere esfuerzo. El 3i Atlas expone precisamente este sesgo. Mientras las cifras persisten, el debate público sigue siendo superficial. Y esto no se debe a la falta de datos, sino a una excesiva cautela institucional. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que este no es un video sobre especulaciones fáciles. Se trata de coherencia. Y si este tipo de análisis te interesa, vale la pena suscribirte y darle a me gusta ahora, no por un algoritmo, sino porque los próximos capítulos requieren atención continua. Este es uno de esos casos en los que perderse un detalle lo cambia todo. Hay un último punto que casi nunca surge en las discusiones abiertas: la persistencia de la alineación incluso cuando cambia el marco de referencia observacional ES, medida que la Tierra se mueve en su órbita. La geometría relativa debería alterar la lectura del eje. Los ajustes observados son mínimos. Esto sugiere que la orientación no solo es relativa a nuestro punto de vista, sino que se mantiene en el espacio. Estos datos, por sí solos, no prueban nada extraordinario, pero combinados con la estabilidad, la repetición y la ausencia de suficientes mecanismos naturales, crean un conflicto que ya no puede considerarse mera curiosidad, porque, a partir de este punto,
la pregunta deja de ser ¿de qué está hecho 3i Atlas? Y se convierte en ¿por qué mantiene la dirección? Y es precisamente este punto el que hace inevitable el siguiente paso. Hemos llegado a un punto en el que los datos ya no son solo un rompecabezas técnico, sino que exigen una postura. No una conclusión precipitada, sino una decisión intelectual. Ignorar o confrontar. El 3i Atlas no es inquietante, porque podría ser algo. Es inquietante porque no se comporta como debería, y porque la suma de las anomalías ya ha superado el cómodo límite del azar. Ignorar esto tiene consecuencias reales. La historia de la ciencia está marcada por momentos en los que señales incómodas se trataron como ruido durante demasiado tiempo. La tectónica de placas, la expansión del universo, la radiación de fondo, todos estos fenómenos existían antes de ser aceptados. El coste de este retraso no fue meramente teórico, fue civilizatorio. Lo que está en juego aquí no es el miedo a la invasión ni la fantasía tecnológica, es algo más simple y profundo, nuestra voluntad de reconocer patrones cuando surgen fuera de lo esperado. Si 3i Atlas fuera simplemente un cuerpo extraño en una trayectoria inusual, el debate ya se habría calmado. Sin embargo, presenta una estabilidad prolongada, una orientación persistente y la ausencia de mecanismos naturales suficientes para explicar esta combinación. Esto lleva a la ciencia a una encrucijada. O bien es necesario desarrollar nuevos modelos físicos que involucren dinámicas rotacionales, distribución de masa o interacciones aún poco conocidas, o nos encontramos ante un tipo de comportamiento que no encaja en la categoría de objeto pasivo. Y aquí surge el mayor malestar, el que rara vez aparece en los comunicados oficiales. El comportamiento implica función, no necesariamente una intención consciente en el sentido humano, sino una función observable. Mantener un eje es mantener un punto de referencia. Mantener un punto de referencia es preservar una relación con algo externo. Y, cuando ese algo es el plano orbital de la Tierra, la cuestión deja de ser periférica. Lo que aún se oculta no es una verdad secreta, sino la dificultad de formular la pregunta correcta en público. Las instituciones científicas operan con cautela porque conocen el peso simbólico de ciertas discusiones. Hablar de guía, vigilancia pasiva o monitoreo cósmico toca fronteras culturales, filosóficas e incluso psicológicas. No es censura explícita, autocontrol, pero el silencio también comunica. Indica que el fenómeno es lo suficientemente grave como para no ser ignorado, y demasiado sensible como para ser explorado sin preparación. Es en este espacio, entre los datos técnicos y la pregunta existencial, donde realmente se desarrolla la discusión. Y es precisamente allí donde muchos espectadores perciben un cambio, no en el cielo, sino en su propia forma de pensar sobre el universo. Si aceptamos que el cosmos puede exhibir patrones organizados más allá de lo que llamamos materia inerte, la cuestión deja de ser meramente científica para convertirse en filosófica. ¿El universo reacciona? ¿Observa? ¿Procesa información? No son ideas nuevas, pero nunca han parecido tan conectadas con los datos observables como ahora. 3i Atlas no prueba nada por sí solo, pero amplía los límites de lo que consideramos posible. Por eso el libro electrónico, La mente del creador, ¿es consciente el universo? Esto surge como una continuación inevitable de esa investigación. Profundiza en esta pregunta central. Si los patrones, la organización y la coherencia emergen a escala cósmica, ¿qué dice eso sobre la naturaleza del universo y nuestro papel en él? El enlace está en el comentario fijado o disponible mediante un código QR en la pantalla para quienes deseen seguir esta línea de pensamiento más allá del video. Porque, al final, la pregunta que queda no es sobre 3i Atlas en sí, es sobre nosotros, sobre cómo reaccionamos cuando algo desafía nuestros modelos sin pedir permiso, sobre el riesgo de tratar señales consistentes como coincidencias simplemente porque nos obligan a pensar de forma diferente. Si este análisis te resonó, si algo te hizo perder el control, suscríbete al canal, dale me gusta al video y deja un comentario. No para estar de acuerdo, sino para participar en la investigación. Este espacio es para quienes no se conforman con respuestas preparadas. Y la imagen final que queda es simple y perturbadora. Un objeto que viene del exterior, silencioso,
estable, manteniendo su dirección, mientras decidimos si vale la pena mirarlo más de cerca. ¿Qué nos dice más sobre el universo? ¿El comportamiento de 3i Atlas o nuestra vacilación para enfrentarlo?